nosotros el periodista y empresario de medios, Jorge Curry. Bueno, grande eso, empresario de medios. Emprendedor, negociamos emprendedor. Ahora te cae la fe. Sí, no. Medio grande. Sí, estamos en medios de comunicación. Sí. No hay otra cosa. ¿Cómo estás, Jorge? No hay ni imprenta, no hay nada, digamos, no hay otro negocio de por medio. ¿Comercio de algo? Ni dibujo. Tampoco hay alquileres, ¿viste? Esos que tienen por ahí algunos negocios inmobiliarios, ¿viste? No, eso no hay tampoco. Social está, está generoso. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy gracias bien, por la invitación, la verdad gracias que es un privilegio que estemos acá y justo después de estar la gente del diario, ¿no? Que lo tuvieron la semana pasada. Sí, también Gunales, del territorio. Exacto. Está bueno eso de charlar un poquito entre nosotros también, ¿no? Sí, es verdad. Hablando de eso, ahora que hablamos nosotros el primer bloque, queremos que vos hables. Que yo hable. Estaba escuchándote atentamente lo de el cálculo que haces de la oposición, ¿no? Yo también, amontonado son 72% de los votos, un montón. Sí, bueno, pero también escuché el cálculo desde Harfield para abajo decir que el 70% no le votó al oficialismo. Sí. Y yo digo, bueno, vale lo mismo para Harfield. O vale 80% lo mismo para, no le votó, ¿no? Claro, lo mismo para Bárbaro, lo mismo para Arjol, pobrecito, digamos, en el sentido, vos hacías la comparación de cuántos puntos 27 había sacado. en el 2023 a 8 puntos ahora. Había ganado en Posadas, sí. O sea, se perfilaba como candidato a gobernador en su momento, fue candidato, entonces vos decís, a la pucha, ¿cómo fue en un derrotero de imagen casi quedándose afuera? Porque el enojo de él, de la denuncia del fraude, sí, que con sus fiscales, con los fiscales de La Libertad Avanza, era casi como un acto de pichado, sí. O sea, porque si él estaba ahí, yo digo, si hay en juego un diputado mío, me imagino, ¿no? Sí. Me tiro arriba de la urna. Esta hay que mostrar, esta hay que sacar. Mostrar una boleta, ¿no? Mostrar una planilla adulterada, pero solamente quedó en una especulación. Pero la firma de todos los otros fiscales estaba en el acta final, ¿no? Que dio el resultado. Que vivimos ahora, que hablábamos también con la comunicación a nivel nacional, que dice cualquier cosa. Claro. ¿Viste? Entonces vos decís, te estás acostumbrado a un presidente, a un ministro que te dice cualquier cosa. Claro, es decir, hubo fraude, queda dando vuelta por ahí, sí. Es una irresponsabilidad. Pero ojo que mucha gente de la política y hasta correligionarios de su ex espacio político salieron a decir, Martín, no hagas papelones, del ridículo no se vuelve. Anita Minder, la leí en el Twitter, Anita Minder, que fue de su bloque, seamos serios un poquito, ¿no? Sobre ese tema. Por eso insisto con esto. Lo importante para el oficialismo es que ganó. Yo siempre digo, en política se gana también por un voto. Es cierto que por ahí podés comparar con otros escenarios políticos, pero la Renovación también supo perder en elecciones intermedias. Y perdió feo. 2017. Perdió feísimo. 2013 la primera vuelta. Había una apuesta en su momento en Chas Rubinó, ¿recuerdan ustedes 2013, que fue un fracaso 2013, esa elección? Y la cara era 10 veces más larga de que el resultado del último domingo, ¿no? En el 21 perdió, de 3 diputados, perdió 2 nacionales, exacto, hace poquito. Exacto, entonces, insisto con esto, como decías vos, no hay boludos dentro de la Renovación, vamos a usar o los que manejan por lo menos no son boludos, no son nada boludos. El idioma mileísta, no hay boludos. Hay algunos, pero no son los que toman las decisiones. No son los que toman las decisiones. Entonces, viste que por ahí vos mirás en el resultado final hubo un triunfo. Sí. Y también es cierto que hay que salir a los sectores opositores, el propio oficialismo, va a tener que salir a captar esos. Hice un cálculo más o menos, si ponerle un promedio de 70% de gente iba regularmente a votar en un padrón de 1 millón. Sí. Entonces faltan 150.000 personas a las que tenés que conquistar y volverle al ruedo. O sea, que no vayan, porque en definitiva ese que no va termina favoreciendo a los oficialismos. Sí. Porque por ahí si tiene bronca o algo le hubiese votado, no sé, a Amarilla, que es más válido, qué sé yo como votante, o a La Libertad Avanza. Y yo digo, vos también, que sos Harfield, que sos Amarilla, que sos Arjol,
o los que no entraron, viste, Koch, que por ahí también tuvo un fracaso total, no conquistaron esos 150.000. ¿Y cuántos diputados tenés ahí? ¿No? ¿Cuántos concejales tenés ahí? Tenés un montón. Sí. ¿Vos no crees que hubo una lectura equivocada en algún momento de que si no se articulaba, beneficiaba al votante? Que la oposición no lo vio, que el oficialismo sí lo vio. ¿Vos decís el dividir los votos? No, movilizar la gente. Porque había versiones, te habrá llegado a vos, que creía que cuando si se planchaba el voto, como parecía que se iba a planchar en poca concurrencia, es lo que vos dijiste, beneficiaba al oficialismo. Lo que pasa es que fue muy bajo. Sí, 54, fue muy bajo. 3%. Con un 60%, ¿no? Quizás era más o menos. Hay una diferencia. Porque en el 2021 fue bajo, pero fue el 60%, ¿no? Sí, en la provincial, yo ¿no crees que pasó eso? Y no sé por qué lado tomarlo, digamos. Sí, de hecho, la movilización del oficialismo fue buena. O sea, fue buena porque leí que los sublemas se peleaban, los sublemas en Posadas se peleaban por los autos. Sí. El tema es que a algunos le dieron más y otros le dieron menos. Eso es lo que noté en la queja. Lo normal, me parece. Lo normal, ponele, no sé, se quejaban que para el caballo del comisario pagaban más, entonces los autos se iban para el otro lado. O sea, eso para adentro del... Bienvenida a la política. Eso más o menos. Son las trampitas que por ahí, viste, siempre están. Yo me concentraba más en pensar un poco Amarilla y el rol que tuvo la lista de Amarilla en el último proceso, porque no nos olvidemos que en el medio hubo varios movimientos que hasta involucró a la justicia. A veces yo digo, es necesario, porque hoy Gustavo Córdoba y su consultora reflejaba en la última encuesta publicada este fin de semana la credibilidad que le dan a la justicia, ¿no? Sobre este tema de Cristina con la Corte Suprema, y se hablaba de un 80-90% de la gente que descree la justicia. Me quedo por ese lado porque lo de Cristina fue afirmar o reafirmar lo que ya se pensaba antes, por eso está dividido. Tenés en una mesa de 10, 5 no ven con buenos ojos lo que hizo la justicia, y 5 reafirman su pensamiento, ambos reafirman, entonces se potencia, digamos, ese odio o ese amor por ese lugar. Pero yo digo en ese sentido de la estrategia que fue lo de la historia de Amarilla y la conformación de Amarilla. Yo creo que fue mutando, en lo personal fue mutando, y por eso me interesa saber el 10 de diciembre cómo van a votar los nuevos legisladores y cómo van a asumir el rol, porque Amarilla no tiene nada que ver con la segunda. En la misma lista. La segunda no tiene nada que ver con el matrimonio tercero y cuarto, que es inédito también, ¿no? Por eso insisto con esto, ¿por qué se llevó, y ahí es donde me quedo un ratito, hasta la última instancia esta idea de que no voten los policías? Si pienso un poquito más, hasta puedo creer que es una jugada magistral para dividir el voto, porque esos votos que ya se venían aumentando en potencia, que eran negativos para la renovación, terminaron concentrándose todos en Amarilla y no en la Libertad Avanza. Entonces, si hubo alguna mano, vos me diste un libro el otro día Los Ingenieros del Caos. Los Ingenieros del Caos, y hay otro libro del mismo autor, El Mago del Kremlin. El Mago del Kremlin. Si hay alguna mano que movió el escenario... Falta para eso. Bueno, pero si supongamos, porque fíjate que hasta lo último se usó hasta las herramientas de la justicia, que en una jugada extraordinaria de horas terminó hasta saliendo en libertad, apareciendo el procurador pidiendo, los 3 diputados pidiendo por la libertad Amarilla, y tenés atrás 9 meses de acciones jurídicas. O sea, la acción jurídica normal, común y corriente quedó de lado, y de repente la política terminó resolviéndolo en 2 telefonazos. ¿Se entiende lo que digo? O sea, eso acumulado hacia la Libertad de Avance, hacia Arjona, sería un riesgo para la propia renovación. Tal cual. Entonces, puedo creer que los actores que están detrás, porque en la foto
que ves el perro el perro Toby en el auto viniendo a Posadas de Amarilla, atrás había un abogado que se llama Jabornisky, y todos sabemos cómo jugó en las últimas elecciones. O sea, son cosas que la gente no lo ve, pero nosotros los periodistas que por ahí estamos atrás, sabemos que hay una jugada estratégica. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el lunes pasado decía, yo no sé cuántos de los diputados que ingresan por Vida y Valores van a pararse del lado opositor, o cuántos, y decía algo así, saltan el cerco. No digo a dónde ni para dónde, pero es un rejuntado que no tiene propuesta política, no tiene proyecto, pero es un armado posiblemente que se disuelva. Pero porque el partido Vida y Valores 2 años atrás sacó 2%, 2 años más atrás sacó 2%. Claro. ¿No? Y hoy los votos son de Amarilla, y el resto es un tren que no lo conoce. O sea, la gente no se dio cuenta que votó un matrimonio, por ejemplo. No. Y fíjate que los postulados, el momento en que sale de la cárcel de Amarilla, él dice, gracias a los empleados judiciales, a los empleados legislativos, a los empleados del Poder Ejecutivo, a los policías, a los empleados municipales, le agradece casi como un gremialista. O sea, los que van a tener problemas son, no sé, Jiménez, ¿viste lo que son los otros gremios? Nueva CGT, claro, una nueva CGT, y vos decís, ¿cómo él se perfila? Pero la segunda, de la misma lista, va con la motosierra en la mano. Sí. Desde el origen. Sí. ¿Se entiende lo que digo? O sea, va por el empleado público, va por... el recorte salarial. Es el recorte salarial, menos gente, menos esto. Y yo voy a decir, ¿cómo se encuentran? Ahora, Jorge, no es para analizar cómo se generó esto. Porque la política lo solucionó, pero la política lo generó. Que la gente vote a una policía que cometió una insurrección. ¿Te gusta o no? Por insurrección. Sí. No estaba ahí por inocente. No nos olvidemos en la plaza de 9 de julio que pasaron el video ese tirando tiros. Votaron a una persona que es insurrección. La política no se la vio venir esa, porque de ahí sale lo de la Avenida Uruguay, la sentada y todo eso. Lo tienen 9 meses. Yo no sé si aplaudir a la política y decirle cómo generaron este golem. Me lo aprendí, leí la Torá de semana porque era el golem. ¿Cómo generaron este monstruo? Y pienso que fue un combo, porque fíjate vos que obviamente aquella reyerta, no sé cómo llamarlo en aquel entonces, estuvo potenciado por sectores opositores. En algún momento llegaron a convivir Gurina en la misma avenida, Wiplinger asistiendo con Arjol, Pepe Pianesi en la legislatura, apedreando la legislatura. ¿Se acuerdan ese escenario donde había militantes de Pepe que iban con las piedras y arrojaban sobre las piedras? O sea, todo eso era como un eje político enancado en un reclamo salarial que quisieron aprovechar para hacer una especie de golpe institucional. Eso estaba claro, por eso trajeron a los medios de Buenos Aires, o sea, estaba clarito que en aquel entonces también estaba fuerte Pedro Puerta. Sí. Activar estaba activo. Todavía no venía con las consecuencias de Quisca. Entonces, esa potenciación hizo que la política jugara también con política. O sea, ¿quieren hacer un partido político? Bueno, empecemos a jugar a la política, digamos, ¿no? Sí. Pero fíjate vos, como vos me decías, el origen fue salarial, pero después hubo una potenciación política por enojo, por ver la oportunidad de muchos. Oportunistas, casi todos, lo que vos dijiste, todos son oportunistas. Claro. Que usaron los votos de Amarilla y el voto de enojo, porque ellos, los que estaban atrás, o los armadores o los candidatos, nunca pudieron sacar esos votos. Entonces se prendieron atrás de la cabeza de la proa, digamos, que fue Amarilla. Ahora que entran, no sé para dónde van, cada uno hará la suya, me parece. Por eso digo, fíjate que uno de los puntales en aquella patriada, que ellos lo llamaban así, es Pepe Pianesi, y hoy desapareció del escenario. Yo digo que también la política ubica en el escenario, y ahí está el chapó, jugada estratégica, en medio de un escenario adverso, porque la renovación no la tiene fácil, no tiene la plata para hacer obras como tenía antes. O sea, todo ha caído, se ha desplomado para aumentar los sueldos, ¿no? Para aumentar los sueldos, que es el motivo de que dio origen a Amarilla, ¿no? Claro, o sea, por más, ¿quién no quiere mejorar los salarios?
El tema es que cuando hay una variable que fue en aquel entonces, ¿te acordás que fue la devaluación muy fuerte? A nadie le alcanza, aún hoy no le alcanza a la gente para llegar a fin de mes. Entonces, en ese escenario yo digo, ganar unas elecciones y poner en caja a cada uno de aquellos que habían, en caja y preso, porque fíjate vos que activar está desactivado. O sea, Pedro ni siquiera va ni ocupa su banca. Hay versiones que renuncian en cualquier momento. Que Juan Humada va a asumir por él. O sea, se va a quedar con una banca y desapareció totalmente con el caso Quisca. Y en aquel entonces maduraba Quisca, pero hubo una potenciación del caso también, eso hay que reconocerlo. Entonces, de alguna manera, la estrategia de la política o de la alta política, la versión misionera, o sea, porque después tiene la otra alta política de los efectos de la ficha limpia, que es otro capítulo, que también le afectó a las elecciones. Le salió re caro, digamos. Salió re caro, sí. Sí, le re complicó. Yo decía, hubiesen resuelto, estaba pensando el otro día, le hubiesen dado vía libre a la ficha limpia y Cristina no era candidata. Igualmente como terminó ocurriendo. Como lo que terminó ocurriendo. Porque... Pero acá el tema de la ficha limpia era que el problema era Milei. Y también era voltearlo a Macri. Milei se estaba jugando el futuro. A Macri querían voltear. La jugada fue voltearle a Macri, que lo lograron. El tema que esto de la Corte tiene olorcito a Macri también. Sí. A niño mimado que quiso patear el tablero. El famoso Comododo Pro. Pero la ficha limpia, el fondo, por más que quieran, era que tarde o temprano Milei va a quedar procesado por Libra. Tarde o temprano. Y si no es por Libra, el problema de la ficha limpia es que yo te hago una denuncia a vos, lo hemos hablado fuera de cámara, te hago una denuncia a vos, chao, te embocamos. Bueno, eso es un tema. Y ahí está la justicia, lo que dijiste vos. Claro. En esta justicia, que va, y va lo bien, haya sido mal vicepresidente, Amado Vudú, le ponían un casquito y en pijama le sacaron fotos. Empresarios amigos de Macri, le ponía un casquito y se lo llevaba en casa, después los tenía que soltar o los extorsionaba. Sí. Esto es toda la justicia que sale en las encuestas que vos decís también. Y en todo, desde el momento, o sea, en la secuencia, noto, no sé si ustedes van a coincidir conmigo, de aquella movida de la policía generando, en una razón cierta por ahí, lo que faltó es acordar el tema salario en algún momento y decía, así como hizo Clos en un momento, cerró los ojos y abrió la caja y aumentó 2012. Los salarios de los policías y se terminaba todo el problema, porque la fuerza de esa oposición estaba en la policía. Sin duda. Y lo que hicieron los medios porteños con los sectores opositores es canalizar toda la acción denuncióloga contra Carlos Rovira. Ahí empezaron los informes de los canales porteños vinculados a Macri, a Puerta, etcétera, con todo lo que ya conocemos desde mucho tiempo, y ahora volvieron sobre los mismos, viste que repetían el mismo informe, las imágenes que salían, era de aquel entonces. Entonces, cosas de la nata de hace 8 años, 6 años, volvían a pasar. Entonces yo decía, claro, acá hay alguien atrás que apunta directamente a la cabeza de quien conduce la renovación. Entonces, inevitablemente el grupo, que no tiene nada de tonto en política, digamos, porque viene laburando hace 20 años haciendo acciones legislativas por el Ejecutivo, etcétera, se movieron e hicieron su estrategia. O sea, y en ese sentido, digo, con toda esa cosa en contra, con Milei en contra, porque mal o bien... O sea, mal o bien... Sí, tenía su candidato propio. Tenía su candidato propio. Y además, yo no sé si hay un acuerdo detrás que se va a cumplir. Yo, después de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, con lo que pasó en otras provincias, dudo de que se cumpla algún pacto. Esperan la oportunidad para hacer los caballos de Troya dentro del sistema. Es que justamente creo que demostró, lo decía Damián Curado el otro día también, demostró que viniera 2 veces Karina Milei, que bajara Martín Vélez, el Vélez menos lúcido, y Lule Vélez, que es el Vélez peligroso, y que bajaran todo el aparato, porque vos tenías el aparato de comunicación, era el doble que de la renovación. Mirá que la renovación metió, y vos te prendías la radio, prendías el YouTube, te aparecían en las redes. Creo que se tiene que dar cuenta que no hay lealtad para esta gente, que acá no acordás nada y que jugaron fuerte. Y si hubieran sacado un poquito más, los medios nacionales estuvieron acá.
Si le hubiera ido un poquito mejor que creían ellos, ya hubiera sido otra cosa. El otro día leía una columna que decía que La Libertad Avanza debería cumplir con el pacto que la provincia cumplió a nivel país dándole la gobernabilidad. Pero no es lo mismo. O sea, en términos, Milei ahogó a las provincias. Totalmente. O sea, sigue ahogando a las provincias, no solo a la provincia de Misiones. El tema acá es que si van a levantar la mano por el presupuesto, o sea, es lo de menos. No sé si me entendés, en comparación. No se mide. No se mide comparativamente. Lo que perdimos por las decisiones de Milei con lo que pueden votar los libertarios acá en aparte, la renovación de 21 diputados. O sea, sanciona sola, sin necesidad de los 5. Sí. O sea, ¿se entiende lo que digo? No es comparativo en términos de poner 2 senadores para que tumben ficha limpia. Sí. Con que le voten el presupuesto local. Nos sale mucho más caro, digamos, los misioneros. Exacto, sigue saliendo caro porque fíjate la cantidad de votos que se perdió por la ficha limpia, en términos de relación, porque había que levantar eso. Y había que estar ahí en ese momento, ¿no? Tenerlo. Y te pregunto, ahora hablando nacional, definime vos a Javier Milei. Él dijo un outsider y que le gusta mentir y parece que aprueban la mentira de él. O sea, él no tiene problema de mentir, de decir lo que sea, de los periodistas, de los políticos, de los senadores. Es como que él tiene todavía, y yo no sé por qué, la veña de la gente para que siga diciendo cosas que, en definitiva, con el tiempo de 2 horas, 4 horas, 10 horas, una semana, es todo mentira. O sea, juega mucho con la mentira. Y está autorizado, parece, por la gente, ¿no? La última que te hago, Jorge, de mi parte, ¿hasta cuándo crees que hay tolerancia de la gente sobre este presidente y esta política? Yo creo que el tema tiene que ver con lo económico. Hoy ya la gente lo siente, hoy la gente lo percibe, pero igual viste que del otro lado todavía se están armando. Sí. O sea, creo que una ventaja para la oposición fue meter la presa a Cristina, porque el eje no va a ser candidato, entonces los otros tienen que juntarse. Si el problema era ella, ya está separada, o sea, listo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, depende qué se ve del otro lado, ¿no? Pero van a seguir jugando con esto del kirchnerismo y el peronismo, relacionarlo con el kirchnerismo permanentemente. Esa es creo que lo económico, básicamente. La gente lo empieza a sentir. Para terminar también, definime a Carlos Rovira. Puedes objetar un montón de formas de hacer política, pero lo veo como un hombre que estudia mucho y promueve acciones de alta política. Por eso a veces, si habla mucho de los neos, después de tantas elecciones ganadas y perdidas, por algo debe ser. Se incorpora, por más que yo no entienda lo que es el blend, ponerle que me juego más por lo blanco y lo tinto, debe ser que vio la curva desde hace 20 años. Entonces, en ese sentido tenés que marcar que es una persona estratégica, que además, aunque vos no creas, fíjate vos hasta dónde recaló el haber jugado la ficha limpia. Te descuidás, ¿viste? O sea, es un jugador, es un jugador nacional. Imagínate los odios que se habrá comprado con eso. Creo que ahí es cuando le cae la onda de la operación de prensa a nivel nacional. Pero sí, anda a aguantar eso en una provincia chica. Que te comparen con provincias como Formosa, que vos y yo sabemos que te va a Formosa, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Acá hay un poquito más de discusión, digamos, de algunas cosas. Insisto con esto, es una persona que maneja muy bien esas estrategias de mayorías, minorías, reposicionamiento, sabe alejarse en determinados momentos y sabe acercarse cuando tiene que acercarse para tomar decisiones, ¿no? Creo que por eso también adentro de la renovación lo respetan. Por más que se equivoque poniendo, no sé, porque escuché en las últimas semanas, ¿cómo le van a poner a la número 10 en la lista? Todo el mundo te dice.
Sí. Incluso los que están dentro de la misma lista. Sí. Es impresentable, te lo dicen voceros de medios que son oficialistas. Sí. Y vos decís, bueno, pero igual se lo respeta. Por algo debe ser, dicen. Claro. ¿Entendés? Claro. O sea, ¿a qué juego juega? Lo ves después con el tiempo. Claro, Es humano, se puede equivocar también. Pero tampoco tiene que explicarle a todo se equivocó en la historia. tampoco tiene que explicar cada diputado por qué lo pone, ¿no? Porque tampoco no le rinde cuenta a nadie. Claro. ¿No? Después claro, en las urnas se ve a quién le... Igual yo en lo personal creo que deberíamos, si se trata del oficialismo, promover más conferencias de prensa. Eso lo vengo diciendo. A mí ya no me gusta eso del link y que uno no pueda preguntar. No veo conferencias de prensa del gobernador. Me hubiese gustado que ese domingo, que estaba calentito la cosa, abrieran el micrófono para 4 o 5 preguntas. Me parece que no hay que tener miedo. Los periodistas o la prensa acá sabemos convivir y sabemos que... Pero está bueno eso de preguntar un poquito. Un chisme en el domingo que vos estuviste ahí. ¿Es verdad que el único que tenía cara de feliz cumpleaños era Hugo Pasalacqua? Es un chisme, así para momentos militantes, pero... Yo estaba recansado ese día porque como no tenía datos, me la tuve que jugar con las planillas y hacer un perfil sobre las planillas. Eso, bueno, ese tema del manejo de los datos y la información... Estuvo lento. Estuvo muy lento, o sea, lo expusieron al gobernador, a las 9 de la noche, él dijo que a las 9 van a estar todos los datos, tardó 1 hora después en salir. O sea, no le des el link al gobernador en materia de comunicación. Hay que cuidarlo un poquito. ¿Entendés? Me parece que por ese lado. Y por ahí está. ¿Por qué decís vos que estaba feliz? No sé, son rumores. Yo creo que por ahí está mejor de salud y debe estar feliz por eso. Porque se lo ve mejor. ¿Viste? Lo vi tirando al con flechas. ¿Viste? Está mejor de salud, se lo nota mejor después de su tratamiento. Entonces debe estar feliz porque puede andar, puede estar. Sí, ¿no? O sea, no, está pensando en la reelección, ¿no? ¿O sí? No, yo lo dejo. Usted se fue muy lejos, como dijo él, falta mucho para el... Yo creo que nos queda poco tiempo, gracias. Le falta todavía ganar la elección esta que se viene, que esa es la gran duda. La gran duda es... La de octubre. Si Oscar Herrera va como candidato a diputado nacional, ¿va con el arco nacional y popular? ¿Va con Libertad y Avanza o van con el blend? O sea, porque fíjate en los números, no la tiene fácil Herrera. Complicadísimo. No la tiene. Complicadísimo. Ahí ya se concentra un poquito más fría que esta todavía, porque es diputado nacional solamente. ¿No? Nosotros no elegimos senador. Sí, que se te puede nacionalizar más todavía. Más todavía. Entonces vos decís, la pucha, es complejo el laburo de Herrera Watt para adelante. Muy difícil. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Un gustazo. Gracias. La tacita. Sí, por supuesto. Me viene re bien.